Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, mientras hablaba Jesús a las turbas, llegóse a él un príncipe y le adoró diciendo: Señor, acaba ahora de morir mi hija, pero ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Levantóse Jesús y le fue siguiendo acompañado de sus discípulos. Al mismo tiempo, una mujer que padecía 12 años flujo de sangre, llegándose por detrás, tocó la orla de su vestido, porque se decía: si logro tocar tan solo su vestido, quedaré sana. Volviéndose Jesús y mirándola dijo: ten confianza, hija, tu fe te ha salvado. Y quedó sana la mujer desde aquella hora. Cuando llegó Jesús a la casa de aquel príncipe y vio los tañedores de flautas y la multitud alborotada, dijo: retiraos, pues la muchacha no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Expulsada la turba, entró Jesús y tomó a la joven por la mano, levantándose ésta al instante, y divulgóse el suceso por todo aquel país. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos fieles, quería meditar con ustedes, siguiendo en esto un libro de nuestro venerado fundador, Marcel Lefebvre, libro que se titula El misterio de nuestro Señor Jesucristo. Quería meditar el prólogo al Evangelio de San Juan, en lugar de tomar el texto del Evangelio que cambia cada misa, que es la misa propia de hoy, tomar el texto del último Evangelio que el sacerdote reza al final de la misa, por eso se llama último Evangelio. Y quizás se llame último, porque con esa página sola del Evangelio, pues alcanza para destruir y para aplastar todos los errores modernos. En especial, pues, todas estas cosas que estamos escuchando en el Sínodo de Amazonía, o que se han escuchado hace varios años, la reunión de Asís, especialmente el ecumenismo. ¿Qué dice el ecumenismo? Pues básicamente que los musulmanes, los protestantes, los judíos, los indios de Amazonía, adoramos todos al mismo Dios, pero con una diferencia, claro, dicen, que la Iglesia Católica conoce mejor, más profundamente a ese Dios, y las demás religiones pues lo conocen cada una según su medida. Los musulmanes, por ejemplo, Alá, porque le dicen Alá, así es como le dicen a Dios, conocen que es un Dios único, aunque hay un montón de cosas que desconocen. O los budistas conocen que es un ser trascendente y se dedican a meditar en él, aunque desconocen muchas cosas. Los protestantes, hijos de Lutero, pues, conocen mucho más, ya conocen la Escritura, conocen que es un Dios Trinidad, conocen pues muchas cosas, aunque se olvidan de otras, ¿no es cierto?, de la virginidad de la Santísima Virgen, de la Inmaculada Concepción, de la necesidad del magisterio, etc. Pero bueno, conocen bastante. La perfección la tiene la Iglesia Católica, pero los demás conocen. Y los indios de la Amazonía, pues, conocen de Dios, ven esa partecita pequeña, pero no menos importante, de la fecundidad de Dios. Y le ponen nombre de mujer, entonces le dicen Pachamama, pero es el mismo Dios. Todos adoramos al mismo Dios. Algunos conocen y otros no conocen. O conocen menos. ¿Es cierto eso realmente? Pues, ¿qué nos dice San Juan en su Evangelio? Al principio era el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios. Bueno, padre, ¿qué tiene que ver esto con el ecumenismo? Bueno, tranquilos. El Hijo único de Dios, que ese es el Verbo. El Verbo eterno, que es Dios. Es el único Dios, con el Padre y el Espíritu Santo. La Trinidad. Se habla de Trinidad porque es una unidad en tres. Pero es un solo Dios. El Verbo es Dios, único Dios. El Padre es Dios, único Dios. El Espíritu Santo es Dios, único Dios. No son tres dioses, sino un único Dios,
con tres personas distintas. Por eso Cristo pudo decir, el Padre y yo somos una misma cosa. Y podría haber dicho el Espíritu Santo y yo somos una misma cosa. O el Padre y el Espíritu Santo somos una misma cosa. Sí, porque somos un único Dios. Y este verbo que al principio estaba en Dios, que era Dios, pues San Juan nos dice, en ese prólogo, que es la primera página de su Evangelio, nos dice, y el verbo se hizo carne. Y no solo se hizo carne, sino que habitó entre nosotros. Pucha, que si esa no es la noticia más importante de toda la historia de la humanidad, ¿qué es importante? Estamos tan acostumbrados a escuchar, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, que no nos damos cuenta de la importancia. Si no lo supiéramos y nos vinieran y nos dijeran, pucha, Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué no me enteré? Sí. El único Dios verdadero, creador de todas las cosas, viene a la tierra, entra en la historia no puede ser indiferente a eso. Tal importancia tiene ese acontecimiento. Se dice que Dios miró la historia buscando la parte más importante, y la parte más importante, cuando la encontró, la marcó con una cruz. Sí, la cruz, nuestro Señor, Dios hecho hombre, es el centro de la historia, es la parte más importante de la historia. Tal es así que la divide en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Y eso no son solo palabras, es la verdad, la realidad. Y agrega San Juan otra división que produce, no solo de la historia antes y después. Dice San Juan, y vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Y sigue, y los que lo recibieron, o sea que algunos sí lo recibieron, los que lo recibieron, a ellos les dio poder de llegar a ser hijos de Dios. Ese verbo eterno que viene a la tierra divide, no solo la historia, divide a todos los hombres, entre los que lo recibieron y los que no lo recibieron. Son solo dos grupos, no hay más, no hay otra posibilidad. O estamos con los que lo recibieron o estamos con los que no lo recibieron. El que no está conmigo está contra mí. No hay indiferencia posible. Estas palabras son profundísimas, estas palabras dividen, no solo a los hombres aquí en el tiempo, dividen la eternidad. Estas palabras dividen el cielo del infierno. No es el cielo, sino las almas que están conmigo, dice nuestro Señor, por toda la eternidad. ¿Y qué es el infierno? Sino las almas que están con toda la eternidad. ¿Cómo alguien puede decir, bueno, lo que hacen en la Amazonía está muy bien, conocen algo de la divinidad? Discúlpeme, ¿tienen idea que vino Dios a la tierra y que ese Dios tiene nombre, que se llama Jesús? El que no está con Él, está contra Él. ¿Tienen idea que según eso se van a salvar o se van a condenar? ¿Acaso ha habido otras encarnaciones de Dios? En Buda, en Lutero, en Mahoma. Díganme, porque sería interesante saber. Si ese hombre, Jesús, es Dios, pues entonces tiene derecho absoluto, a que todos los hombres, sin excepción, lo adoren. Tiene derecho absoluto a que todos los hombres, sin excepción, lo escuchen. Tiene derecho a que todos los hombres, sin excepción, lo obedezcan. ¿Para qué vino a la tierra? ¿Para hablar al aire? No, fuego he venido a traer a la tierra. ¿Y qué quiero sino que arda? Y sigue diciendo San Juan, y de su plenitud todos nosotros hemos recibido gracia sobre gracia. De su plenitud. Acordar a la historia de José del Antiguo Testamento, historia hermosa.
José, sacado de la prisión en la que estaba injustamente, es llevado a la presencia de Faraón, porque tiene fama de interpretar los sueños. 7 vacas gordas, 7 vacas flacas. Las 7 gordas, pues que había soñado Faraón, son 7 años de abundancia en Egipto. Va a haber una cosecha como nunca hubo durante 7 años. 7 vacas flacas, ¿qué va a pasar? 7 años de hambre, no solo en Egipto, en todo el mundo. De tal manera que nada se va a poder cosechar. Y José le dice, bueno, lo que tendrías que hacer, no solo le interpreta el sueño, sino tendrías que poner a alguien a cargo que cobrara impuestos de todas las cosechas, una quinta parte, y la acumulara en tus graneros, de tal manera que ahorres ahora para los tiempos de escasez y estés holgado, que puedas distribuir, puedas moverte con tranquilidad. Faraón le dice, muy bien, no solo has interpretado el sueño, sino que además me has dicho palabras de sabiduría. ¿A quién podré encontrar más sabio que tú? Que el mismo Dios habla para poner a cargo de mi casa. Y lo constituye primer ministro, segundo hombre después de él, con poder absoluto sobre el reino. Y tal es así que cuando llega ese hambre y la gente viene a pedirle a Faraón, Faraón, que tú que has tenido buena cosecha, ayúdanos. No me pidáis a mí, id a Diosef. Vayan con José, pídanle a José, es él el que tiene el poder, es él el que administra. Pídanle a él, si él os da tendréis, si él no os da, ánimo. Y si no acudís a él, pues ciertamente moriréis de hambre. Tal poder tenía que mereció el nombre que le pone Faraón y que reconoce todo el pueblo el nombre de Salvador del mundo, lo dice la Escritura. José es llamador del mundo. Pues es lo mismo con nuestro Señor. Dios Padre es el Faraón que pone todas las gracias, las comprime y las pone todas en las manos de nuestro Señor. Él está lleno de gracias. Y si alguien viene a pedir gracia y no la pide por nuestro Señor, no siento, ni aunque le pidan al Padre, miren, id a Dioses, vayan con José, vayan a nuestro Señor. Si Él os da, tendréis, y si no le pedís, no tendréis. ¿Y quién más que nuestro Señor merece el nombre de Salvador del mundo? Nombre que le fue puesto por el ángel antes de que fuera concebido. Como que Dios lo pone como condición. Si voy a ir a la tierra, necesito el nombre de Salvador del mundo. Eso significa Jesús. Y el ángel le dice a la Virgen, y le pondrás por nombre Jesús. Y le repite a San José por si las dudas, le pondrás por nombre Jesús. Todo el plan de Dios de alimentar al mundo, digamos así, de salvar a las almas, pues es salvar a las almas por medio exclusivo de nuestro Señor Jesucristo. No es opcional nuestro Señor. Si no se acude a Él, pues no se salva. La iglesia de Cristo no es opcional, porque es el modo como Cristo quiere distribuir sus gracias. La iglesia de Cristo es el cuerpo místico de Cristo, es una con Cristo, no es opcional. El que acude a ella se salva y el que no se condena. Fuera de la iglesia no hay salvación, es un dogma de fe definida por el magisterio. Pero hay que entenderlo bien. El mismo catecismo precisa que este dogma, y Monseñor lo comenta, Monseñor Lefebvre, este dogma no significa que todo protestante se condena, que todo musulmán necesariamente se condena. No, puede haber almas que están en el error de buena fe y que se salven, pero no se salvan, y eso es clarísimo, no se salvan gracias a su error, no se salvan gracias a su religión, se salvan a pesar de su religión, a pesar de su error, y se salvan gracias a la Iglesia Católica, porque fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Las gracias de la salvación vienen de Cristo a través de su Iglesia. Es cierto que hay almas que no se unen a la estructura de la Iglesia, pero se unen, y lo han definido así los papas, al alma de la Iglesia.
Pero cuidado, estas almas que se pueden salvar de alguna manera fuera de la estructura de la iglesia, son muy pocas, son muy pocas. Si no, no tendrían sentido las misiones, la iglesia se habría equivocado. Porque los dejamos, ¿no es cierto? Si se pueden salvar así, pues ¿para qué ir a atravesar continentes, meses enteros, con peligro de morir todos en el camino, como hicieron los españoles con nosotros? La Iglesia Católica, atrás de los españoles. ¿Por qué hacer eso? Si se pueden salvar. Sí, se pueden salvar. Pero son tan raros los que se salvan sin la ayuda de la Iglesia Católica, del cuerpo de la Iglesia Católica, de la estructura de la Iglesia Católica, son tan pocos los que se salvan como entre nosotros son tan pocos los santos canonizados, que son muchísimos, pero uno de cada cuántos, ¿de cada 100? No, ¿de cada 1000? No, de cada 1.000.000, yo diría. Entonces vale la pena ir a las misiones, vale la pena rezar por la salvación de las almas, vale la pena predicar el Evangelio. Claro que sí. Nosotros nos damos cuenta, es evidente. Si con todos los auxilios de la estructura de la iglesia, no digo de la gracia, sino todos los auxilios ya de los sacramentos, la comunión, la confesión, y no los sacramentos, los sacramentales, las bendiciones, el agua bendita, con la dirección espiritual de los sacerdotes, nos cuesta. ¿Qué sería de nosotros sin eso? Sí, se entiende que sea dificilísimo salvarse fuera de la Iglesia Católica, fuera de la estructura. Fuera de la Iglesia no hay salvación, porque todos los que se salvan gracias a las oraciones o los sacrificios de la Iglesia. Si escuchamos decir, queridos fieles, y con esto termino, como dijo desgraciadamente más de una ocasión el Papa Francisco, el proselitismo es un pecado contra el ecumenismo, el sacrosanto ecumenismo. ¿Qué significa el proselitismo? Significa hacer prosélitos, hacer discípulos. En definitiva, significa convertir a las almas. Convertir a las almas es un pecado contra el ecumenismo. Santidad, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Hay que dejar a las almas en las tinieblas del error, en las sombras de la muerte. Hay que dejar a las almas como pasto del diablo. Eso me está diciendo. Porque si no, cometo un pecado contra el ecumenismo. Discúlpeme, pero prefiero pecar contra el ecumenismo que pecar contra Cristo. Evidentemente, el ecumenismo no es de Cristo. Porque Él dijo, id, y según el texto griego, haced discípulas a todas las naciones, haced prosélitas a todas las naciones, haced proselitismo con todas las naciones, bautizadlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a creer todo lo que yo les he enseñado. Y el que crea y se bautizare, se salvará, y el que no, se condenará. No hay vuelta. Nuestro Señor es clarísimo en su Evangelio. No sé de dónde sacaron el famoso ecumenismo, pero es mentira, es anti-evangélico. Y ha sido condenado ya históricamente por la Iglesia, en su magisterio infalible. No una, sino repetidas veces. Renovemos, queridos hermanos, nuestra intención de rezar por el Papa, que lo necesita muchísimo. Renovemos nuestra intención de salvar las almas, que eso vino la Virgen a Fátima. En 1917 dijo que multitud de almas no hay quien rece y haga penitencia por ellas. ¿Qué diríamos hoy? En que se predica que no hay que rezar y no hay que hacer penitencia. Y no solo eso, sino que se predica que no hay que predicar. No hay que convertirlas. ¿Quién va a rezar? ¿Quién va a hacer penitencia? Pues la responsabilidad para nosotros es grande, es grandísima, es inmensa, es abrumadora. ¿Cómo cumplir con ese deber, con ese pedido de la Virgen? Pues la Virgen, como buena hija de Dios, nunca pide nada que no se pueda hacer. Y siempre que manda a hacer algo,
da los medios para hacerlo. Si nos dijera, vaya a hacer un pozo, nos daría la pala para hacerlo. Si nos dijera, construya un edificio, pues nos daría ladrillo, cemento, etc. ¿Qué hizo la Virgen cuando nos dijo, hay que salvar a todas las almas? ¿Qué hizo? Nos dio el Santísimo Rosario. Todas las apariciones de Fátima, la Virgen dice, rezad el rosario todos los días. ¿Padre, es un pecado no rezar el rosario? No, no es un pecado, no es obligatorio bajo pecado. Gratitud muy grande con la Virgen. Viendo que ella llora por la pérdida de sus hijos, no ayudarla. Y dice Sor Lucía, una de las videntes de Fátima, dijo, la Virgen dio en estos tiempos una eficacia especial, especialísima, extraordinaria al rezo del Santísimo Rosario, de tal manera que no hay gracia, ni necesidad que no se pueda alcanzar, resolver por el rezo del Rosario. Diga el Rosario, en otras palabras, la omnipotencia de Dios. Y si el mundo está como está, es culpa nuestra, que no rezamos como deberíamos rezar el Rosario. El Rosario es un arma muy poderosa, un arma de dos filos, pero el filo se embota con la costumbre, se pierde. Hay que volver a afilar nuestro rezo del Rosario. Hay que aprender, la Virgen insistió muchísimo en la meditación de los misterios del Rosario, cuando uno reza. No es simplemente repetir como un loro las Ave Marías, hay que meditar, hay que hacer el esfuerzo por meditar. Y para ayudarse a meditar, pues busquen libros que hablen de los misterios del Rosario, ayúdense, que no pierda el filo por la costumbre, por las distracciones. A rezar entonces por la salvación de las almas con el Rosario en especial. Ave María Purísima,